del contrato social o los principios del derecho político. En términos generales, ¿qué nos plantea esta obra? Voy a hacer una pequeña lectura del texto, empezando el texto, si quieren, en el segundo párrafo del comienzo de la obra, que es el capítulo primero que trata sobre, que se define como el asunto de este primer libro. Él empieza el primer párrafo hablando sobre la libertad de los hombres, que ahorita lo vamos a leer, lo retomamos. Pero inmediatamente después, él va a hablar sobre el problema de la legitimidad y cuál es el fundamento de legitimidad del derecho y del orden social. Dice Rousseau en estos términos: pero el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Este derecho, sin embargo, no viene de la naturaleza. Luego se funda en convenciones. Trátase, pues, de saber qué convenciones son estas. Y eso es lo que va a tratar el texto en términos generales. Es decir, es preguntarse cuál es el fundamento de legitimidad del orden social, del orden político y en últimas del derecho. Y él nos da la respuesta inmediatamente empezando el texto. ¿Cuál es ese fundamento? Las convenciones, es decir, los acuerdos, en últimas el contrato social. Ahora, la respuesta que él va a intentar dar en el texto es ¿qué tipo de convenciones son estas? ¿Qué naturaleza tienen esas convenciones y esos acuerdos? ¿Y de qué naturaleza ese contrato social? Esto, por lo tanto, ya nos pone en el mismo lugar que John Locke y que Hobbes. Y podemos decir lo que decíamos la vez pasada con John Locke. Rousseau, por lo tanto, en este sentido es un contractualista y es definido como un contractualista político y por lo tanto hereda de alguna manera esta idea central de Hobbes de que el fundamento del orden político y del orden social está dado en un acuerdo y que ese acuerdo es producto de una voluntad racional. Hasta ahí Rousseau también va a continuar con ese mismo camino, pero él va a empezar también, al igual que Locke, respecto a Hobbes, plantea unas diferencias y además apartarse y a criticar sobre todo a Hobbes. Alguien que Rousseau critica constantemente este texto es a Hobbes. Les voy a dar un ejemplo. Inmediatamente en el segundo capítulo, que se denomina o lo titula como de las primeras sociedades, va a decir esto de Hobbes. Va a decir: dudoso es pues, según Grocio, si el género humano pertenece a un centenar de hombres o si este centenar de hombres pertenece al género humano. Y según se deduce de todo su libro, él se inclina de lo primero, o sea que lo primero es que el género humano pertenece a un centenar de hombres, es decir, que nos gobierna y que estamos dominados por un grupo pequeño de hombres. Y dice, dos puntos seguidos, del mismo parecer es Hobbes, y pone puntos seguidos de puntos suspensivos después de colocar Hobbes. Del mismo parecer es Hobbes. De este modo, y aquí viene la crítica a Hobbes, de este modo tenemos el género humano dividido en tantos hatos de ganado, cada uno con su jefe, que le guarda para devorarle. ¿Qué ve Rousseau en Hobbes? Que la filosofía política que propone Hobbes es una filosofía en la que existe un amo, en la que existe un señor, y la que ese señor se impone sobre sus gobernados, pero esa relación del gobernante y el gobernado es como la relación entre un amo y un hato de ganado, que engorda ese ganado, que cuida ese ganado, pero solamente para devorarle. Es decir, que la relación entre gobernante y gobernado que ve Rousseau en la filosofía política de Hobbes es una relación jerárquica, que el gobernante de alguna manera cuida al gobernado, pero solo con miras para su beneficio propio. Y para Rousseau eso no es un auténtico gobernante. Para Rousseau ese no es un gobierno legítimo, que ya lo habíamos visto con Locke. Para Locke tampoco, ¿no? Porque para Locke el gobernado tiene que dar su consentimiento libre para que el gobernante lo gobierne. Pero aquí en Rousseau además está diciendo es que no deben ser de naturaleza distinta. Es que el gobernante no debe ser de naturaleza distinta a su gobernado, ni tampoco el gobernante debe estar pensando en su beneficio propio cuando gobierna. El gobernante tiene que entender, como el gobernado, los dos tienen que entender que lo político no es para el beneficio individual
ni para el beneficio de unas minorías, ni para el beneficio de las mayorías, sino para el beneficio común, que eso es una diferencia grandísima en Rousseau. No en las mayorías, eso se lo va a criticar a Locke. En Locke lo que existe es un gobierno de mayorías, pero él no quiere un gobierno de mayorías, porque al final las mayorías solamente son intereses particulares que miran todos hacia un mismo lugar. En cambio, lo que quiere Rousseau, ¿qué es? Un gobierno de la voluntad general, es decir, un gobierno que busque el beneficio común, ¿sí? El beneficio de lo público. Y eso es una gran diferencia que va a marcar sobre todo con Hobbes, pero también que va a empezar a marcar con el mismo Locke. Voy a remitirme a otro capítulo, el capítulo 5, que él titula como que es preciso retroceder siempre hasta una primera convención. Voy a acá hacer una lectura un poquito larga para mostrarles esta idea última que quiero mostrarles, que es muy interesante en Rousseau y que marca una diferencia no solamente con Hobbes, sino también con el mismo Locke. Recuerden que Locke, el gobierno se legitima por las mayorías. Rousseau se va a distanciar de esa concepción política de John Locke y va a decir, ni se legitima como lo quiere Hobbes, por el miedo, por la necesidad, pero tampoco se legitima como lo quiere Locke por las mayorías. Dice él en esa parte del texto, dice, siempre habrá una diferencia no pequeña entre sujetar una muchedumbre y gobernar una sociedad. ¿Quién sujeta una muchedumbre? Hobbes. Eso es un acto de ganado, ¿sí? Pero ¿qué es gobernar una sociedad? Gobernar una sociedad tiene que partir en principio de hombres libres para hombres libres, pero el segundo elemento, que existir un interés general, existir en un interés común. Si no existe eso, no hay sociedad. Ese es el punto de de Rousseau. Cambio en John Locke simplemente basta en que hayan mayorías, pero es que las mayorías pueden que todas esas mayorías, todos los hombres que componen esa mayoría, cada uno puede querer lo que quieren los demás, pero lo quieres por interés privado, por interés particular. Y Rousseau no comparte esa tesis. Rousseau entiende que un gobierno legítimo y constituir un orden social no es tan fácil, no es simplemente que haya mucha gente, ¿sí? O no simplemente es que tengamos un gobernante y nos imponga su poder, no. Para que haya un orden social, que es un artificio para Rousseau, eso es una creación del hombre, tiene que existir un interés común, tiene que existir ese concepto clave que él va a introducir en su filosofía política, que él denomina como la voluntad general. Es decir, que los hombres encontremos entre todos un elemento común denominador que nos cohesione, que nos identifique. Ese elemento común denominador es el interés común. Continúo la lectura punto seguido. Entonces dice, siempre habrá una diferencia no pequeña entre sujetar una muchedumbre y gobernar una sociedad. Si muchos hombres dispersos se someten sucesivamente a uno solo, por numerosos que sean, solo veo en ellos a un dueño y a sus esclavos. Esto es Rousseau. Vean cómo él está haciendo una diferencia muy sutil entre muchedumbres y sociedad, entre gobierno mayoritario y un gobierno en que predomine el interés común. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que no se define la legitimidad de un orden social porque exista mucha gente que esté bajo el gobierno de un solo hombre. Eso no es lo que hace que exista un orden social y político legítimo, sino que hay otro elemento. Entonces miren, dice, si muchos hombres dispersos se someten sucesivamente a uno solo, por muchos que sean, solo veo en ellos a un dueño y a sus esclavos, y no a un pueblo y a su jefe. ¿Sí ven la diferencia? La teoría de política de Hobbes, a los ojos de Rousseau, ¿qué es? Pues se ve un dueño con un hato de ganados, con sus esclavos, esperando a devorarlos. El leviatán esperándolo a devorarlos. Pero lo que quiere es un pueblo y su jefe. Y eso constituye una sociedad. Pone 2 puntos seguidos. Será, si así se quiere, una agregación, pero no una asociación. ¿Qué es una agregación? Hobbes. ¿Qué es una agregación? Locke. ¿Qué es una agregación? Mucha gente bajo el dominio, pero sin ese elemento cohesionador que es la voluntad general. ¿Qué es una asociación? La constitución de un pueblo que entre todos compartamos un interés común, que entre todos exista ese concepto muy complejo en Rousseau que él denomina como la voluntad general.
No hay allí bien público ni cuerpo político. Dice, por más que este hombre sujete a la mitad del mundo, nunca pasa de ser un particular. Su interés, separado del de los demás, siempre es un interés privado. Es decir, no se ha constituido una sociedad como tal. Después, más adelante en el texto, va a definir la voluntad general y dice, si quitamos pues del pacto social lo que no es de su esencia, veremos que se reduce a estos términos, 2 puntos seguidos. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo también a cada miembro como parte indivisible del todo. Es decir, uno no es nada en su individualidad, uno se realiza en la totalidad, es decir, cuando uno pertenece a la totalidad. Y la totalidad solamente es posible cuando está constituida por los individuos. Y continúa diciendo entonces Rousseau en esa misma página, dice, en el mismo momento, en vez de la persona particular de cada contratante, este acto de asociación produce un cuerpo moral, escuchen bien, produce un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, cuyo cuerpo recibe del mismo acto su unidad, su ser común, su vida y su voluntad. Eso es la voluntad general. La voluntad general es un cuerpo moral y colectivo que está constituido en ese acto de asociación. Pero escuchen muy bien, eso constituye un cuerpo moral y colectivo y es exigible moralmente. Esto después va a ser peligroso. Por ejemplo, ¿qué significa que la voluntad general sea de carácter moral? Que si alguien llega a estar en contra de la voluntad general, por ejemplo, en contra del contrato social, me convierto en enemigo público. ¿Y qué significa para Rousseau enemigo público? Esto aparece mucho más adelante, capítulo 5, que se llama Del derecho de vida y de muerte, y en el capítulo 5 lo del libro 2. Miren las consecuencias que puede tener ir en contra de la voluntad general, dice. Por otra parte, cualquier malhechor atacando el derecho social se hace por sus maldades rebelde y traidor de la patria. O sea, robar, claro, es algo que atenta de manera indirecta al contrato social, es algo que tiene que ser castigado por el Estado y por el orden jurídico, etc. Pero para Rousseau, pues eso tiene una gravedad, pero no es lo más grave. Violentar a alguien físicamente, eso puede ser grave, pero no lo más grave. Pero lo que es más grave sobre todas las cosas para Rousseau es que se atente o se ataque el derecho social, se ataque el contrato social o se vaya en contra en últimas a la voluntad general. Entonces, pues que él dice, por otra parte, cualquier malhechor atacando el derecho social se hace por sus maldades rebelde y traidor a la patria. Violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros y aún se puede decir que le hace la guerra al Estado. En tal caso, la conservación del Estado es incompatible con la suya. Escuchen la fuerza de lo que está diciendo Rousseau. Es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se hace morir al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. Escuchen lo que está diciendo acá. Si usted está en contra de la voluntad general, si usted atenta al pacto originario, el contrato social, usted queda excluido del pacto y por lo tanto usted ya no es ciudadano. Y si usted no es ciudadano, usted ya no goza de derechos políticos, ni de derechos jurídicos, ni tampoco de una condición moral. Porque estábamos diciendo que la voluntad general tiene un carácter moral. Si usted va en contra de la voluntad general, usted ya no tiene condición moral. Y por eso es que él dice, habla de que perezca, uno de los dos tiene que perecer. Y cuando se hace morir al culpable, aquel que atentó al pacto, es menos como ciudadano que como enemigo. Escuchen eso, como enemigo. Cuando se le mata no le está matando un ciudadano, está matando un enemigo. Pero ahí no se queda la cosa, dice. El proceso y la sentencia son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y de que por consiguiente ya no es un miembro del Estado. Mas como ha sido reputado tal, como enemigo, que ya no es miembro del Estado, al menos por su resistencia, se le debe excluir por medio del destierro como infractor del pacto, o por la muerte como enemigo público. Enemigo público, pues semejante enemigo, escuchen esto, pues semejante enemigo no es una persona moral, es un hombre,
y en este caso el derecho de la guerra es de matar al vencido. O sea que cuando usted está en contra de la voluntad general, en tanto que la voluntad general no solamente tiene una connotación política y jurídica, sino moral, es un cuerpo moral, usted cuando ataca ese pacto originario de la voluntad general, usted pierde no solamente su condición política y jurídica, sino que su condición moral, y usted es reducido a un mero hombre, es decir, usted ya no es un hombre político, un hombre jurídico, un hombre con una condición o persona jurídica ni moral, sino simplemente un hombre. Y ese hombre lo que le queda, como él dice, es en este caso el derecho de la guerra y es matar al vencido. La única consideración es la muerte. Tremendo, ¿no? Ese sería una de las consecuencias que se da entonces, y pues esto también resulta siendo muy peligroso, ¿no? Porque ahí entonces aparece, pues imagínense ya, por otro lado, si Hobbes le daba mucho poder al Estado, Locke le limitó con las instituciones jurídicas y todo ese proyecto constitucionalista, pero vean aquí Rousseau, pues Locke le dio, pues el problema de Locke eran las mayorías, pero aquí Rousseau otra vez le está dando de otra manera distinta, de otra forma, le está dando un poder casi absoluto a eso que él denomina la voluntad general. Además, otra crítica que le han hecho a Rousseau es que pues, la voluntad general es un concepto muy vaporoso, porque en últimas, ¿qué es esa voluntad general? Y si esa voluntad general no puede ser manipulable, no puede ser interpretada de una u otra manera para manejarla demagógicamente. Bueno, este sería uno de los aspectos importantísimos de la teoría política de Rousseau. Pero otro que yo les comenté ahorita y que les dije que iba a volver a la lectura de eso, es con lo que él empieza la obra y que también es muy interesante, y es el primer párrafo del capítulo 1, donde él dice asunto de este primer libro. Dice esto Rousseau: el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla entre cadenas. O sea, si el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla entre cadenas, significa que esa es una falsa libertad. Es una libertad inauténtica. Eso es lo que nos está diciendo. El hombre ha nacido libre. Parece que eso es libertad. Pero después dice, y en todas partes se halla entre cadenas. Porque las cadenas, que son símbolos de la esclavitud. Créese alguno señor de los demás, sin dejar por esto de ser más esclavo que ellos mismos. ¿Sí? Otra aparente contradicción. Aunque uno es señor sobre los demás, no deja de ser más esclavo que ellos mismos. ¿Cuándo se constituye una sociedad y un orden político para Rousseau? Cuando existe un interés común. Pues que ese interés común no solamente debe ser de parte del gobernante, de los gobernados, sino el gobernante también. Porque el gobernante también puede ser esclavo de su propia libertad. ¿Qué significa ser esclavo de su propia libertad? Que no sea para todos. Pan, sí, hacer parte de la totalidad. Yo no soy libre siendo yo. Yo no soy libre en mi individualidad, yo soy libre en la medida en que realizo mi individualidad en lo social, en lo público. Por es que para Rousseau no hay un hombre social, no hay un hombre que no sea libre sin que haga parte de una sociedad. Y por lo tanto hay muchos hombres que se creen libres y se creen dueños y señores de sí mismos, pero al ser tan individualistas y no hacer parte de un orden público, ni tener un bien público, ni ser parte de un cuerpo político y un orden social, pues no son libres en realidad. Entonces, ¿qué dice? Créese alguno señor de los demás, sin dejar por esto de ser más esclavo que ellos mismos. Y se pregunta, ¿cómo ha tenido efecto esta mudanza? Y dice, lo ignoro, se responde. ¿Qué cosas puede legitimarla? Me parece que podré resolver esta cuestión. Y ahí conecta con lo que yo había empezado el día de hoy. Es decir, ¿qué cosas pueden legitimarla? Y pues, ¿qué legitima todo esto? Lo que él va a llamar el contrato, las convenciones. ¿Y de qué naturaleza son las convenciones? Pues ahí empieza otra vez nuevamente su texto. Este punto de la libertad entonces va a ser también clave en Rousseau, que esto ya no lo había planteado Locke, pero no con la misma fuerza filosófica que está planteándolo Rousseau. Rousseau hace una diferenciación, una cosa es la libertad natural y otra cosa es la libertad civil. La libertad natural la tiene todos. Libertad natural simplemente es valerse uno por su propia fuerza, y libertad natural la puede tener cualquier persona, así se encuentre en un bosque en solitario, ¿sí? Pero para él no, eso es una auténtica libertad. ¿Cuándo se es libre realmente? Cuando adquirimos libertad civil. ¿Y qué es libertad civil? Ser ciudadano. ¿Qué es ser ciudadano? Ser parte de un orden social. ¿Qué es ser parte de un orden social?
a ser parte de esa voluntad general, de ese interés común, ¿sí? Que nosotros podamos tener un bien público y hacer parte de un cuerpo político, que nosotros podamos ser parte de eso que él denomina ese cuerpo moral, de ese cuerpo político, de esa voluntad general. Este sería entonces el otro punto fundamental. Otra idea clave de este autor es algo que es muy importante para el mundo del derecho, y es que Rousseau va a entender muy bien que el derecho no puede estar fundado en la fuerza, porque si el derecho estuviera fundado en la fuerza, pues el derecho, pues simplemente podríamos llegar a absurdos como decir que un niño no tiene derechos o un anciano no tiene derechos porque no puede defenderlos con la fuerza, o absurdos como, piensen ustedes que sacan su platica del banco, la esconden, ahorita salieron de allá esta mañana del banco, la escondieron en alguna parte de la chaqueta, del bolsillo, y los paran y los van a atracar. La persona que lo va a atracar es muy fuerte, tiene armas, son una persona, son 3 personas, ¿cierto? Y lo dominan a usted con la fuerza. Si usted no puede resistirse, apenas se resiste, lo apuñalan, apenas se resiste, lo golpean, apenas lo resiste, se le imponen con la fuerza. Si la tesis de que el derecho está fundado en la fuerza fuera cierta, pues lo que estarían haciendo los ladrones sería legítimo en términos jurídicos. Es decir, tendrían toda la legitimidad de estarnos robando porque ellos tendrían el dominio a través de la fuerza. Porque eso que ellos están apoderándose de nuestras pertenencias, pues sería en derecho en la medida en que en el momento en que lo están haciendo están apelando a la fuerza y por lo tanto tienen la legitimidad de hacerlo. Tanto así que nos lleva al absurdo, y el ejemplo que yo daba es el siguiente. Digamos que nos robaron y salieron corriendo con la plata, con mi celular. Y yo salgo corriendo detrás del ladrón a decirle, oiga, espere que se le olvidó esta plata porque la tenía escondida, ¿sí? Vean que si el derecho estuviera fundado en la fuerza, yo tendría la obligación y la exigibilidad jurídica de decirle al ladrón que estaba escondiendo dinero porque él, en tanto que tiene la fuerza, tiene la legitimidad de apoderarse de mi dinero. Y yo y en mí hay una exigibilidad jurídica, aunque él no lo sepa, de decirle, vea, este dinero es suyo porque usted tiene la fuerza. Obviamente, muchos que ahorita me están escuchando, pues dirán, eso es absurdo, y eso es lo que quiere mostrarnos Rousseau. Tendremos que solo resultará de él una confusión inexplicable, pues admitiendo que la fuerza es la que constituye el derecho, el efecto muda mudando su causa. ¿Sí? O sea, dice que ahí hay un absurdo. Pone 2 puntos seguidos. Cualquier fuerza que supera la anterior sucede al derecho de esta. ¿Sí? Más que eso hace muy inestable el orden social y político, porque si cada vez que hay alguien que tenga la fuerza, pues imagínense. Luego impunemente se puede desobedecer, se hace legítimamente. O sea, cuando yo entonces me vuelvo fuerte, entonces yo puedo dejar de obedecer una ley, por ejemplo. Si en ese momento yo tengo la posibilidad y la fuerza de hacerlo. Y teniendo siempre razón el más fuerte, solo se trata de hacer de modo que uno llegue a hacerlo. Según esto, ¿en qué consiste un derecho que se acaba cuando la fuerza cesa? Si ha de obedecer por fuerza, no hay necesidad de obedecer por deber. Y cuando uno no le pueden forzar a obedecer, ya no está obligado a hacerlo. Se ve pues que esta palabra derecho nada añade a la fuerza ni tiene aquí significación alguna. O sea, que si el derecho está fundado en la fuerza, pues no le llame a ese derecho. Pues hablemos de fuerza. ¿Quién tiene la fuerza? No quién tiene el derecho. ¿Sí? Es lo que nos está queriendo hacer dar cuenta aquí Rousseau. Y después, más adelante, si un bandido me sorprende en medio de un bosque, ¿se pretenderá acaso que yo no solo le dé por fuerza mi bolsillo, sino que aun cuando pueda ocultarlo y quedarme con él, esté obligado en conciencia a dárselo? O sea, si el derecho está fundado en la fuerza, el asaltante tiene toda la razón jurídica, tiene toda la fuerza y la exigibilidad sobre nosotros, en términos jurídicos. Pues al cabo de la pistola que el ladrón tiene en la mano, no deja de ser también un poder.